Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendecido sea el nombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Ya estamos en el aire con nuestro programa. Bendito Dios, acá en nuestra escuela bíblica en línea. Bendecimos a todos los hermanos, todos los amigos que se conectan con nosotros en esta hora, Señor. Bendecimos al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, tenemos una clase bastante interesante en el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a Benis Lara Nolasco. La bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Damos a Dios la gloria, la honra y todo el honor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se conectan. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Damos gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado. De Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Todos los hermanos, todos los amigos que se van ya conectando con nosotros a través de YouTube, Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de los hermanos que se conectan a través de Facebook Live. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bendito Dios, damos gloria y honra al Señor. Gracias a todos los hermanos que se conectan, aquellos que nos dan el ok de que se escucha ya lo que es la transmisión. Así que les bendecimos en nombre del Señor. Si quiere bendecir a alguien, puede hacerlo. Puede llamar a alguien para que comparta este tiempo con nosotros. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. El Evangelio es luz en medio, bendito Dios, de la oscuridad religiosa. Así que damos a Dios la gloria, damos a Dios la honra, la alabanza y la adoración. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Así que en esta hora queremos compartir con todos aquellos que se van conectando con nosotros a través de Facebook Live. Bendito Dios. Así que para nosotros es un gozo y es un privilegio de que usted esté con nosotros compartiendo en esta hora en el nombre de Jesús. Damos a Dios la gloria, damos a Dios la honra, damos a Dios la alabanza y la adoración. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Deseamos y esperamos en el Señor de que estés bien, de que tu familia esté bien, de que estén bendecidos en el nombre de Jesús. Y damos a Dios la gloria porque entendemos que es así. Así que gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Así que
Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente en esta hora, y vamos a tener una clase interesantísima en el día de hoy. El Evangelio es luz en medio de las tinieblas, y nos vamos a ubicar en Hechos de los Apóstoles 17:22. Yo quiero que si tú puedes, gloria a Dios, invitar a alguien, bendito Dios, tú lo invites, bendito Dios, para que participe con nosotros de esta bendición, gloria a Dios, de esta bendición. Así que Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Les bendecimos a todos los hermanos, reiteramos nuestras bendiciones, bendito Dios, para cada uno de ustedes. Alabado sea Dios. Cada uno de ustedes sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creo que se escucha bien. Amén. Gloria a Dios. Me dicen por allá que amén. Y vamos a ir inmediatamente a lo que es, bendito Dios, el tema que nosotros tenemos en esta tarde. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. El Evangelio, así mismo es, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. No me han dado el ok y me dicen que está todo bien, que están todo en, gloria a Dios, conectados, se escucha bien. Entonces nosotros vamos inmediatamente a pasar, gloria a Dios, con este tiempo tan maravilloso del estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 22. Si es tan gentil de acompañarme, bendito Dios, si puede acompañarme a la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Vamos a estar ahí, gloria a Dios, entrando en materia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos 17, 22. Bendito Dios. Estamos ahí. Hechos 17, verso 22. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tenemos, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos al Señor la gloria, damos al Señor la honra. Mire, cuando uno depende de estos artefactos, hermano, es un tema. Pero es parte de la vida, gloria a Dios. De que nosotros, ¿verdad?, estemos, bendito Dios, cuando vamos subiendo en los años, vamos requiriendo asistencia de cosas como esta. Así que damos la gloria y la honra al Señor, y usted comprenderá como que es cierto, que no es una novedad, que es algo que es así. Así que nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 22 en adelante. Vamos a estar considerando la santa y bendita palabra de Dios. Leemos así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de mano de hombre, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Señor, añada bendición a su palabra y a cada una de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios en la lectura que nosotros tenemos. Hay varios objetivos y uno de ellos es analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. Otro es actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como luz del mundo. Tenemos aquí el pensamiento, tenemos un pensamiento central para este día. Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Texto áureo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres a que en todo lugar se arrepientan. Amén. Entonces, vamos inmediatamente, gloria a Dios, a entrar en materia. Estamos trabajando con, bendito Dios, materia de escuela bíblica de Senda de Vida. Trabajamos con él y damos todos los créditos a ellos. El anuncio, tenemos tres tópicos. El anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Número 2, el Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Y número 3, el Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar la salvación. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando un tema bastante poderoso. Estuvimos hablando sobre lo que tenía que ver con la gracia de Jesucristo y su rol, amén, y su rol indispensable en la obra. De eso estuvimos hablando la semana pasada y tenía que ver con lo mismo, con salvación. Lo más importante que hay para el ser humano, o sea, el propósito primordial que Dios tiene con el ser humano es que el ser humano sea salvo. Desde tiempos inmemoriales el ser humano siempre ha estado buscando la manera de poder de adorar, bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo y un grupo de colaboradores suyos recorrieron todo el imperio romano anunciando, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. En un momento de su carrera, Pablo testificó que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, él lo había llenado todo con el Evangelio. Uno de los lugares donde brilló con más luz fue en la ciudad de Atenas. Esto porque, como dice un principio divino, la luz en las tinieblas resplandece. Dicha ciudad estaba sumergida en una idolatría terrible, hermano. Vemos que allí, de ninguna otra ciudad en la Biblia se nos dice que sus habitantes hayan tenido tantos altares a tantas deidades. Una ciudad, un lugar politeísta, un lugar donde en realidad habían dioses al por mayor y por detalle, y lo vamos a estar mirando
en un momento vamos a estar mirando cómo se estaba manejando aquella situación por aquel lugar. Entonces, podemos ver, bendito sea Dios, lo primero que estamos viendo acá, vemos como el centro del mensaje que se predicó en Atenas es que Dios ha hecho el linaje humano para sí mismo. Podemos darnos cuenta cómo Dios ha hecho el linaje humano para sí mismo. Y podemos ver también cómo se desarrolló la historia o el evento que nosotros estamos considerando en esta tarde. Así que, en el nombre de Jesús, quiero compartir con cada uno de ustedes el Evangelio es luz en medio de las tinieblas. Podemos ver que sí, el Evangelio es luz en medio de las tinieblas. Así que bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vemos aquí, como dice la palabra de Dios, ¿ah? Pablo está en Atenas recorriendo aquel lugar y podemos ver la situación con la que él se encontró. Podemos darnos cuenta cómo se encuentra él, ¿ah? Cómo se encuentra el apóstol en aquel lugar, ¿verdad? Haciendo, bendito sea el nombre de Jesús, haciendo su trabajo evangelístico. Vemos aquí cómo Dios desarrolló toda la idea de lo que estaba pasando en aquel lugar. Y lo quiero compartir con usted en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Aquí hay bastante de hablar, hay bastante para nosotros, hay mucha tela por donde cortar y hay muchas cosas que enseñar. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos aquí, ¿no?, que Jesús está siendo predicado en aquellos lugares. El Espíritu de Dios está usando a Pablo para que llevar el Evangelio por aquellos lugares. Así que vamos a ir inmediatamente a el capítulo 17, donde hemos leído versículo del 22 en adelante. El Areópago. El Areópago era un lugar conocido como Areios Pagos, que viene de Ares. Ares era el dios griego de la guerra. Cuando vemos al Areópago o colina de Ares, estaba situado en un monte al oeste de Aerópolis, de Atenas, y allí había un altar dedicado al dios no conocido. Podemos darnos cuenta que entonces en esa colina de Ares o en esa colina del dios de la guerra es donde se encuentra el apóstol Pablo. Es donde el apóstol Pablo está, desde donde él se encuentra para ministrar a aquellas personas, las cuales él, cuando entra en Atenas y va por aquellas ciudades, si usted se da cuenta, el apóstol va entrando en diferentes lugares. Lo vemos en Berea, lo vemos en Tesalónica, lo vemos caminando y él llega hasta esta ciudad llamada Atenas en Grecia. Y vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, que es donde nosotros queremos enfocarnos en el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña a nosotros realmente la experiencia que tuvo el apóstol en este lugar. Entonces, vamos inmediatamente a centrarnos en lo que queremos hablar, en lo que queremos decir en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, bendito Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura lo siguiente, que el verso número 22 nos revela la posición de autoridad que tomó Pablo cuando llega a esta ciudad. Lo primero que nosotros vemos es la posición de autoridad que asumió Pablo cuando llega a esta ciudad. La Biblia nos dice a nosotros, verso número 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Lo primero que nosotros vemos, que Pablo dejó ver un rasgo muy especial
en todo ministro del evangelio, que es la observación. Podemos darnos cuenta que él manifestó la observación. Nosotros cuando vamos a un lugar, nosotros tenemos que ser precavidos para manifestar lo que es la observación. Cuando usted llega a un sitio, gloria al nombre del Señor, a predicar el evangelio o pretendiendo predicar el evangelio, usted debe de observar. Una de las características que tenía Pablo es que Pablo, su corazón se enardecía. Dice la Biblia que él se enardecía a causa de lo que él estaba viendo en aquel lugar. Pablo está esperando en Atenas. Pablo está esperando, bendito Dios, en Atenas. Él andaba por allí, ¿verdad? Con Sila, con Timoteo. Y dice que ellos llevaron, vemos que se habían encargado alguna persona de llevar a Pablo a Atenas. Y dice la Biblia que cuando recibieron orden para que Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, ellos salen, pero Pablo está solo en Atenas. Mientras Pablo está en Atenas, Pablo está mirando una situación que para él era inaceptable. Dice que Pablo se pasaba discutiendo con judíos y con piadosos. Nosotros cuando escuchamos la palabra discutir siempre le damos una connotación negativa, que la gente se está tirando de los pelos, que se está dando golpes, que se está dando puñetazos, pero nada más lejos de la realidad. Eso no era lo que estaba hablando. Podemos hablar, cuando se discute un tema, es cuando se trata de analizar, bendito sea el nombre del Señor, algún tema en cuestión. Entonces Pablo, dice la escritura, que él mientras está en aquel lugar, mientras él está por allí, él no esperó a que vinieran sus compañeros para él ir haciendo el trabajo evangelístico que él fue a hacer, el trabajo misionero que él estaba realizando. Y vemos que Pablo está en aquel lugar y como nos dice la escritura, dice la Biblia que algunos de los filósofos y epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece que es un predicador de nuevos dioses y ya usted sabe. Y el Areópago era un lugar donde la gente estaba enfocada en siempre tratar de escuchar algo nuevo. Ellos siempre se reunían allí porque ellos querían saber siempre algo nuevo. Y dice que al estar predicando Pablo en aquellos lugares, dice que Pablo predicaba a Jesucristo y hablaba de la resurrección. Y dice que ellos le tomaron y le trajeron al Areópago, bendito Dios. Y dice la Biblia lo siguiente, que ellos le dijeron, ¿cómo podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces ellos estaban allí interesados en escuchar lo que Pablo traía. Y ellos mismos lo llevan al Areópago. Y dice la Biblia que Pablo, estando en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Porque Pablo sabía que ellos eran muy religiosos, porque cuando nosotros llegamos a un lugar intentando evangelizarlo, cuando nosotros llegamos a un lugar para intentar predicar el evangelio, nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en ese lugar. Nosotros tenemos que observar lo que sucede en el santuario. Mire, y esto me da a mí una idea. Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, se predica un mensaje y nosotros consideramos que ese mensaje se está diciendo por nosotros. Pero déjeme decirle, yo le voy a decir algo. Siempre los mensajes son intencionales. Una cosa es que el mensaje sea personalizado y otra cosa es que sea intencional. Mire, las cartas que hay en la Biblia existen porque habían problemas, habían situaciones de las cuales había que hablar. Cuando un ministro del evangelio, un maestro, un predicador ve la necesidad en el pueblo, ve alguna situación en el pueblo, tiene que pedirle dirección al Señor para traer una palabra para poder ministrar por esa área en particular y que la gente pueda comprender cuál es el consejo de Dios para una situación en particular determinada. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis amados? Estamos viendo aquí cómo el Señor utiliza la observación de este siervo
para que mire todo el contexto. Entonces no es ningún pecado el que usted vea un problema, el que usted vea un conflicto, el que usted vea una situación, el que usted vea una necesidad. Porque aún los conflictos muchas veces son necesidades, las cuales nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para que nos diga cómo yo puedo aportar, qué yo puedo aportar en ese conflicto y en esa situación. Cuando yo voy a la palabra de Dios y busco el consejo divino, nadie me puede decir a mí que yo estoy tirándole indirecta a nadie. Porque la palabra de Dios está ahí escrita, y si usted dobla su rodilla, yo le aseguro que usted va a escuchar al Señor hablarle. Si usted dobla su rodilla, el Dios del cielo le hablará, y el Dios del cielo le va a dar el consejo propicio, oportuno que usted necesita. Dios bendiga a todos los que se van conectando en esta hora en el nombre del Señor a esta escuela bíblica online. Así que recordemos la temática que estamos llevando. Estamos estudiando los hechos de los apóstoles y estamos mirando toda esta línea de sucesos y de cosas que hicieron que la iglesia sea lo que hoy es. Y podemos ver cómo en los tiempos primitivos Dios estuvo glorificando y Dios estuvo tratando con cada uno en diferente manera, con cada uno de sus siervos, en diferentes lugares, en diferentes contextos y para diferentes manifestaciones. Y aquí podemos ver que Pablo, lo primero que le dice a ellos, que él observaba. Usted no puede ir nunca jamás, y esto hablaba yo con algunos discípulos, algunos creyentes, algunos miembros de la congregación, y le hablábamos de que si usted va todo el tiempo, como se ha estado usando en estos países desarrollados como España, usted se ve que la gente va con un casco puesto. Un casco es un audífono. Un audífono, se ponen un audífono. A la gente va mirando como así lejos, la gente va mirando distante, y si se encuentra con alguien de repente que pueden chocar sus miradas como que es candela, que con lo que se encontró, y andan evadiendo todo, y de esa manera nunca nosotros vamos a poder ver la necesidad que la gente tiene y nunca vamos a poder responder a la necesidad que la persona puedan tener. Entonces, lo primero que vemos es que nosotros tenemos que observar. Siempre, mire, la Biblia habla demasiado sobre observar, sobre ver, sobre poner atención. Entonces, si nosotros pretendemos ganar a alguien, nosotros tenemos que abrir los ojos y observar donde nosotros nos estamos moviendo. El versículo 23 que dice, nos dice a nosotros que los religiosos en la citada ciudad tenían santuario a diferentes dioses. Y entre esos y esa cantidad de santuarios que había uno dedicado al Dios no conocido. Había allí uno dedicado al Dios no conocido. Aquella era la región de Platón y de Aristóteles. Posiblemente habían incluso habían altares quizá esta gente, porque esta gente era muy, muy conocido, y son personas que a nivel mundial son personas muy, usted me entiende, muy elocuentes, fueron personas que, esos filósofos, hermanos, esos pensadores que predominan tanto por este lado del mundo. El pensamiento, el culto al pensamiento, al conocimiento, a la filosofía, al humanismo y a todo ese tipo de cosas. Usted se va a dar cuenta en realidad que ellos posiblemente tenían también sus altares a esta persona. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el apóstol. El apóstol dice que él pasa, dice él que él observa que ellos son muy religiosos. Él dice en el verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario. Aquí la Biblia me enseña a mí que él dedicó tiempo para observar. Él dedicó tiempo para fijarse. No para fijarse de mala manera, sino para fijar su vista en la necesidad de la ciudad donde él se encontraba. De qué manera tú sabes qué mensaje tú vas a llevar, cuál es el apropiado. No es, oiga bien, esto en ninguna manera dice que si usted es un predicador y usted es invitado a una iglesia a predicar, me está dando calor. Usted es invitado a una iglesia a predicar. Ahora usted se va al altar sin haberse previamente preparado, de que porque usted va a abrir su boca que Jehová la va a llenar. En ninguna manera en la Biblia esto
es aplaudido. Esto no es reconocido en las Sagradas Escrituras. Cada persona tiene que ir a Dios, buscar el mensaje para el lugar donde lo invitaron, una campaña, un congreso, una conferencia, una prédica, una celebración, un aniversario, una dedicación, lo que sea que a usted lo invite en un culto fúnebre, una dedicación, instalación de nuevos líderes, de nuevos miembros. Todo eso usted tiene que buscar la dirección de Dios para que Dios le dé una palabra. Entonces, ya a partir de ahí, lo que usted está hablando y lo que usted está enseñando es intencional. Porque usted tiene en mente ya hacia dónde usted quiere, hacia dónde usted está orando para que Dios le dé a usted la palabra. Entonces, vemos ahí cómo la palabra de Dios nos dice que ellos estaban allí con un altar al Dios no conocido. El hecho que el verdadero Dios, oiga bien, fuera desconocido para los ciudadanos de allí, no era resultado del olvido de Dios, porque Dios dice en su palabra, búsqueme Romanos 1:20, amada. Bendito Dios, Dios bendiga a mi ayudante aquí. Romanos 1:20, si usted lo puede buscar, léamelo rápido. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo la misma palabra de Dios, bendito Dios, nos arroja luz con relación al tema. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se da cuenta usted, no hay ninguna excusa, ¿verdad? Porque Dios se le manifestó, dice Romano. Dios dice que Dios se le ha manifestado al ser humano para que el ser humano sepa quién es Dios. El ser humano no puede decir en manera alguna que Dios no le habla, que Dios no trata con él. Dios se ha manifestado muchas, pero muchas veces. Entonces, lo que estamos mirando y lo que estamos entendiendo es que Dios, el Dios del cielo, se le manifestó al hombre, se le manifestó al ser humano, para que el ser humano dice que Dios se le ha manifestado al ser humano para que el ser humano sepa entender. El ser humano no puede decir en manera alguna que Dios no le habla, que Dios no trata con él. Se le había manifestado. Dios se ha manifestado. Dios siempre había procurado en manifestarse. Lo que estamos mirando y lo que estamos entendiendo, y ahí podemos ver el Dios del cielo se le manifestó al hombre. Se le manifestó al ser humano. Estamos viendo para que Dios dice que Dios se ha manifestado al ser humano para que el ser humano sepa quién es. La palabra de Dios nos dice a nosotros, nos enseña cómo era que todas estas cosas se estaban dando. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, seguimos viendo cómo el apóstol dice aquí que el mismo Pablo aprovecha ese contexto para empezarles a predicar. Dice que cuando él pasó y miró los santuarios, dice que halló también un altar con una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y eso nos acuerda a nosotros a la samaritana de Juan capítulo 4. La samaritana, dice Jesús, cuando está hablando con ella, ustedes adoran lo que no saben. O sea, hay una cosa muy triste y muy fuerte, que hay personas adorando a Dios sin conocer a Dios. Bendito Jesús. Yo no pretendo decirle a usted que conozco a Dios más que usted, pero hay una realidad manifiesta, y es que a veces estamos adorando a Dios sin nosotros conocerlo. Y el Señor en realidad eso no le interesa a Dios. Dios le interesa que nosotros, si le adoramos, que nosotros conozcamos a quien estamos adorando. Amén. Por eso es que usted ve que el Señor dice claramente aquí, le reprocha de alguna forma que ellos están adorando a alguien que no conocen. Entonces, vemos también en el versículo 24, vemos que los atenienses creían en unos 30,000 dioses. Esa gente creían en unos 30,000 dioses. Imagínense la situación en la que esa gente se encontraba. Esa gente se encontraba en una situación de oscuridad impresionante. Podemos ver que ahora, cuando Pablo se manifiesta para hablar con ellos, y Pablo le viene a hablar del Dios no conocido, de un solo Dios, imagínate lo que eso estaba provocando en los días que Pablo les predicó. Yo quiero que
me busque Isaías 42:5 para que nosotros nos demos cuenta de algo que tiene que ver con el verso 24. Dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Amén. Yo quiero que me lea ahí. Voy a leer el 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios, que creó los cielos y la tierra, extiende, óigame bien, los cielos Él los despliega. Él extiende la tierra y sus productos. Él da alimento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. Cómo Él tiene el control de todo. Mira cómo Él tiene control de todo. Dice que en el verso 24, Pablo explica que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Mire, date cuenta. A pesar de que el Señor no habita en templo hecho por mano humana, porque Esteban en el capítulo 7, verso 48-49 dice que vio el cielo. Y dice que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo Dios va a habitar en un templo hecho por la gente? ¿Cómo Dios va a habitar en un templo hecho por los hombres? Aquí dice, ¿verdad?, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban declaró eso. También en el Nuevo Testamento se proclama la iglesia como el templo del Dios viviente, según a los Corintios 6:16. Podemos ver también cómo se nos dice que la iglesia es su casa espiritual, según Efesios capítulo 2, verso 22. Entonces podemos ver, según el versículo 25, que es presentado Dios como quien no necesita de la ayuda humana. Nosotros a veces que estamos queriendo que la gente se convierta como si le estuviera haciendo un favor a Dios, realmente lo hacemos en ignorancia. Y Dios muchas veces esa ignorancia pues la pasa por alto. Entonces podemos ver, pasa según el versículo 25, porque nosotros en realidad es presentado Dios como quien no necesita, que Dios no necesita de la ayuda humana. Nosotros a veces ser Dios, nosotros necesitamos de Dios. Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros no le adoremos, porque nosotros no le sirvamos. Estamos bien desenfocados cuando nosotros entendemos estas cosas. Nosotros tenemos que comprender que, como dice el verso 24, ustedes después que en su contexto ellos adoran a un Dios que no conocen, y Él le dice, yo anuncio ese Dios. Ustedes creen en 30,000 dioses, yo le voy a hablar de un solo Dios. Entonces usted tiene que estar muy fundamentado y tener bastante conocimiento de la cosa del Señor como para enfrentar a gente con un politeísmo tan fuerte, tan tremendo. Y déjeme decirle que nosotros los que vivimos aquí en Europa, verdaderamente estamos en el epicentro de muchos de los eventos y de los sucesos que la Biblia registra que sucedieron por acá. Por eso estábamos hablando el otro día, cuando hablamos del Instituto Bíblico Básico Online, nosotros dijimos que la Biblia fue escrita en África, Asia y Europa. Dejando así establecido de que todo lo que está, muchas de las cosas que se narran en la Biblia, narran lugares específicos de esta parte del mundo. Entonces, vemos ahí como el apóstol les está hablando, con relación a que Dios no habita en lugares hechos por mano humana. Dice, mira, él se lo dice claramente, el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en ellos hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana. Verso 24. Tampoco es honrado por mano de hombres. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que él no necesita que los hombres le construyan nada. Dios no necesita que los hombres le construyan nada. A Dios necesita que tú y yo le entreguemos nuestro corazón. Ahí es donde Él viene a habitar. El Dios que tiene el cielo como su estrado y la tierra como sus pies. Él quiere habitar dentro de nuestros corazones. Él no quiere que le construya. Mire, bueno, los hombres pueden llenarse y jactarse de que tienen un gran templo, de que tienen un templo propio, de que tienen unas instalaciones, de que tienen un, ¿cómo le llaman? Un auditorio espléndido. Pero hermano, eso vale para los hombres. A Dios no lo impresionan esas cosas. A Dios no lo impresionan esas cosas. Mira lo que dice la Biblia. Dios no es honrado, oye bien, ni es honrado por manos de hombre, verso 25, como si necesitase de algo. Y esto nos tiene que hacer entender a nosotros, es bueno que la gente de negocio se convierta. Es bueno que gente famosa, entre comillas, gente popular, gente con recursos, gente poderosa, profesionales, ¿por qué no? Es importante que esa gente conozca al Señor, pero no como que le está haciendo un favor a Dios. No como que esa persona están para favorecer a Dios. Dios está para favorecernos a nosotros. Nosotros no estamos como para que le estamos haciendo un favor al Señor. Y eso lo tenemos que entender muy, pero muy claro. Vemos aquí en el versículo 25, ¿verdad? Dios no necesita de que como si Él necesitara de eso. ¿Por qué Dios no necesita que el hombre le dé nada? Porque aquí hay varias cosas que Él dice. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La vida, el aliento y todas las cosas las da Dios. Dios no necesita nada. Mira, muchas veces la obra de Dios pasa por situaciones y por necesidades, por situaciones complicadas, a razón de entender mal este concepto. Aunque Dios no necesita nada, su obra en la tierra camina con las cosas que están sujetas a este mundo material. Necesita de templo, necesitan de servicio, necesitan de cosas para moverse, para hacer la misión, para predicar el evangelio, para trasladarse, para muchas cosas se necesitan. Pero la iglesia de Jesucristo puede que necesite cosas, pero Dios no. Dice aquí que Dios da vida y aliento y da todas las cosas. Por eso Él no es honrado como si Él necesitara algo, porque Él a todo le da vida. A todo Él le da aliento y Él hace todas las cosas. Entonces, ¿qué necesita Dios? Sin embargo, cuando una persona viene contrita y humillada delante de Dios, se convierte en su altar. Se convierte en un lugar donde Dios habita. Por eso usted ve que eso es lo que Pablo está diciendo. Esa gente entendían que para Dios cumplir o completar, bendito Dios, la dicha perfecta, ellos tenían como que ayudar a Dios. Ellos tenían que ayudar a Dios. El tópico número 2 dice: el evangelio, mire esto, anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. En los versículos del 26 al 29, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a ir ahí. Versículo del 26 al 29. Dice la Biblia: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Mire lo que dice la Escritura. Si usted se da cuenta, bendito Dios, aquí estamos viendo linaje. La palabra linaje viene del griego exnos, que significa raza, como del mismo hábito, tribu,
alguien foráneo, gente, nación y pueblo. Divinidad viene del griego seios, que significa parecido a Dios, divino, la divinidad suprema, Señor o Dios. Tiene todo estos significados. Entonces, la manera como Pablo presenta la unidad del linaje humano en esta porción bíblica tiene que resultarnos de mucho interés. ¿Qué dice el versículo 26? Pablo habla o sea, nos enseña que Dios ha hecho todo el linaje humano de una misma sangre. Dice que de una misma sangre Dios ha hecho el linaje de todos los hombres. ¿Sabe qué? Tú y yo, aunque la sangre tiene diferentes tipos, venimos de la misma sangre. No importa el color, no importa el idioma, no importa el continente, la nación, el pueblo, el campo donde tú hayas nacido o yo, de donde vengamos, nosotros, dice la Biblia que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Date cuenta todo cómo se lo está desmontando todo. Él empieza hablando sobre lo que él vio, lo que él observó. Él continúa diciéndole que no, ni los templos lo impresionan a Dios, ni tampoco lo que los hombres que fabrican templos le pueden ofrecer a Dios. Eso no impresiona a Dios. Vemos aquí que él dice que él de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. ¿Cuál es el objetivo? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios, cuando crea a Adán y Eva, por ejemplo, Adán es el primero que recibe la sangre que Dios le puso. Y cuando Adán recibe a Eva, de ellos dos viene el linaje de toda la humanidad. Y nosotros, que a veces nos quejamos mucho de ellos, debemos darle gracias a Dios que por medio de ellos nosotros estamos aquí, viviendo esta experiencia aquí en la tierra. Entonces, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y me llama mucho la atención que dice que con el tema del linaje, nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí en la tierra hay príncipes, ¿no? Hay gobernantes, sí. Hay políticos, hay famosillos, aquí hay gente en autoridad, sí. Aquí hay presidentes, aquí hay poderosos, pero todos somos igualitos delante de Dios. Así es. Todos somos iguales. ¿Qué problema había con los griegos? Los griegos veían a la demás raza como bárbaros, como salvajes. ¿Cuál era el problema que tenían los judíos? Los judíos no creyentes, y estoy hablando de los griegos no creyentes también, pero los judíos no creyentes veían como paganos a los gentiles. Lo veían como ciudadanos de segunda clase. ¿Y usted cree que en el día de hoy eso ha cambiado? Usted viene a Europa, hermano, y ellos se refieren a otros países como tercermundistas, como países subdesarrollados, y hablan con aquel orgullo, hermano. Lo que vivimos por aquí sabemos que esto es así. Y tienen como a los ciudadanos de otros continentes, de otros países quizá menos desarrollados, países pequeños, ¿no? Lo tienen como gente de segunda categoría. Pero en Dios todo el mundo vale lo mismo. En el Dios del cielo todos somos iguales. En el Dios del cielo nadie es más que nadie. Mi alma te adora, Jesús. Aquí dice que de esa sangre Dios hizo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la tierra. Y mira lo que dice la Biblia. Dios le ha prefijado al hombre el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, tenemos que entender que ni el tiempo ni el lugar lo establecemos nosotros. Ni el tiempo ni el lugar donde nosotros vivimos lo establecemos nosotros, lo establece Dios. Por eso Él habla sobre un orden de tiempo. ¿Qué significa? Que tú no te mueres cuando tú quieres. El día que Dios te mande a buscar, el día que Dios me mande a buscar, yo no le puedo decir, Señor, dame un chance, dame una semanita más. No. Todo el mundo se va. Cuando llegó el tiempo, aquí dice que Dios le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del factor tiempo. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero cuando nosotros hablamos de tiempo, estamos hablando de un momento, de una temporada, de la duración de algo.
Pero cuando hablamos de límites de habitación, estamos hablando de una porción, de una ubicación, ¿ah?, donde nos encontramos. Entonces de eso está hablando, y Pablo está entrando muy profundo, hablándole a ellos de lo que él está viendo en la ciudad, y cómo él empieza a anunciarle el Dios que ellos no conocen, y les deja a ellos ver que ese Dios que hizo todas las cosas que hay, ni es, óyeme bien, ni habita en templo hecho de mano, ni tampoco anda buscando que ningún hombre, óigame bien, ningún hombre más importante que Dios. Nosotros a veces tenemos la idea y tenemos el concepto de que si ciertas personas vienen al Señor, el Señor va a ser bendecido. El Señor va a ser el privilegiado de que yo le sirva, de que usted le sirva, de que el otro le sirva. Los privilegiados somos nosotros, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios nos espera una eternidad gris, oscura, de perdición y de condenación eterna. Eso es lo que nos espera a nosotros sin Dios. Así que nosotros no debemos estar comparando. Por eso, por ese concepto errado, viene mucha gente a la casa del Señor, y nosotros muchas veces no se ha adoctrinado bien, todavía no se ha bautizado bien, y usted ve que de una vez esa gente anda dando campaña, esa gente anda dando enseñanza, esa gente a los 2 años de estar convertido ya pastorean, alaba si puede. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros consideramos como que se fuera una raza superior. Hermano, cuando usted ve las dictaduras, cuando usted ve las guerras, los problemas que han habido en la humanidad, vienen porque el ser humano, yo no sé en qué lugar se le dijo que los demás hombres tenían que sometérsele. La Biblia dice que cuando Dios creó a la primera pareja, Dios le dijo: señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, sobre ellos que ustedes van a señorear. Pero nunca jamás Dios pretendió que el ser humano se enseñoreara de otro Dios, ni que un ser humano fuera mayor que otro, fuera mejor que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Y eso no lo estamos entendiendo y no lo manejamos. Adolf Hitler, austríaco, en Alemania, llevó a los nazis a matar 6 millones de judíos y a hacer cada desastre. Fidel Castro allá en Cuba, Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela. Y así usted va mirando cada persona que ha venido como a enseñorearse de las naciones, y a nivel de la historia, si usted estudia, usted se va a dar cuenta la tragedia que han traído estas situaciones. Entonces yo necesito que entendamos que es de una misma sangre que Dios nos hizo a todos. Aunque usted tenga el apellido tal y yo tenga el apellido cual, todos tenemos el mismo linaje y la misma sangre tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, bendito Dios, que no podemos desafiar los tiempos de la vida que Dios nos da. ¿Qué dijo Salomón en Eclesiastés 8:8? Vamos a ver qué dice Salomón en Eclesiastés 8:8. Alabado sea el nombre de Jesús. Eclesiastés 8:8. Alabado sea Dios. Amén. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Con relación al tiempo, escucha lo que la Biblia dice. No hay potestad en el hombre para detener el tiempo en que se muere, para tener potestad sobre el lugar donde se encuentra. Dios es claro y Dios es específico. El hombre no tiene la potestad para mantener el espíritu dentro del cuerpo. El hombre no puede mantener esa separación, porque eso solamente viene de parte de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Seguimos. ¿Qué sigue diciendo? Ahí, repítemelo por favor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Escuche bien. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu. ¿Y qué más? Ni potestad sobre el día de la muerte. Ni tiene potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. Óigame bien. Aquí de más vale que nosotros nos zapateemos, que nosotros busquemos argumentos. No hay argumento que valga para nosotros
¿Mm? Frenar el momento en que Dios nos llame a su presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguimos mirando. Vemos aquí, igualmente el Creador ha prefijado al hombre los límites de su habitación. Podemos darnos cuenta, ¿verdad? En Job capítulo 12, versículo 23, hallamos un pasaje paralelo que arroja luz sobre este asunto. Allí aprendemos que Dios multiplica las naciones y las destruye, y a la vez que esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos. En el verso número 27, vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice el verso 27, para que busquen a Dios. ¿Para qué es que Dios le prefija el tiempo y los límites de su habitación? Para que el ser humano busque a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, ¿cuál es el objetivo de establecerle límites y tiempo, orden de tiempo y límites de habitación? Es para que el hombre busque a Dios. Dios lo pone en la tierra al ser humano para que el ser humano busque de él. Es la idea de Dios. Y dice la Biblia esto. Dice la Biblia, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Date cuenta, en la oscuridad religiosa de la que nosotros estamos hablando en este día, la oscuridad religiosa no permite a la gente que la gente vea con claridad. Cristo estuvo en la tierra y Cristo no fue reconocido. Cristo está con los apóstoles y Cristo, después que resucita, Cristo tiene que decirle a ellos, tóquenme, pálpenme, para que sepan que soy yo. Porque el Señor está hablando de ese contacto espiritual, de palparlo espiritualmente, de poderlo discernir. Dios está ahí y Él dice que Él no está lejos. Dice John, es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está ahí, pero somos nosotros que no lo vemos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ahí está el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que seguimos mirando. Dice acá, verso 27, el hecho que palpando puedan hallarle es como si el hombre pudiera tocar a tientas con él. Dios se acerca al hombre en la persona de Cristo para que éste lo pueda percibir espiritualmente. Pero el hombre generalmente no se acerca a Dios. Dice la Biblia, Él no está lejos de nosotros. ¿Por qué Él no está lejos de nosotros? El verso 28 lo explica, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Utiliza 3 verbos, vivir, mover y ser. Y los 3 van en una forma ascendente hacia la gracia divina. Podemos fijarnos acá cómo va subiendo. Cómo va subiendo. Cómo va subiendo. Bendito Dios. El enfoque y el mensaje del Señor. Dice que podemos ver que Pablo cita a poetas griegos cuando él dice lo siguiente. Mira lo que dice. Como vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oye, ven, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo está desmontando el concepto que allí se tenía de Dios. Le está diciendo que el verdadero Dios, no los 37,000, sino que el verdadero Dios, que es un solo, Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Él no lo honran lo que los hombres hacen. La idea de Dios de ponernos nosotros en la tierra y de crear del mismo linaje a todos los seres humanos, nos tiene que hacer a nosotros comprender que la idea de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que usted ve lo que Él nos viene expresando y nos viene enseñando. El versículo 29 enseña que al ser linaje de Dios, no podemos tener una idea distorsionada de quién es Dios. Si nosotros somos linaje de Dios, si nosotros venimos de Dios, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar oro, plata, piedra? Dios prohibió en
en Éxodo capítulo 20 de que el ser humano se diseñara imágenes. La idea de Dios, Dios es un Dios invisible pero real. Dios es espíritu. La forma de Dios, de inventarse a Dios, que Dios es así, que Dios es asado, Dios nunca le ha interesado. ¿Por qué? Porque eso lo que ha llevado muchas veces al ser humano, que queriéndose hacerse una imagen de Dios, lo que ha hecho es que ha distorsionado su concepto de Dios. Dios no se puede meter en un tubo de ensayo ni en un microscopio para analizarlo. La Biblia dice aquí que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Los mismos poetas de ellos, de allí, pues llegaron a decir que eran linaje de Dios. Uno de ellos era Arato de Solís, en el 270 a.C., un poeta de allí, griego, que usó esta expresión, que éramos linaje suyo somos, dijo esa expresión. Podemos entonces entender que no podemos ver a Dios como oro, plata o piedra, ni tampoco como alguien esculpido por el arte, como vemos aquí que nos dice a nosotros. Siendo linaje de Dios, como somos linaje de Dios, nosotros no podemos tener ese pensamiento equivocado de que la divinidad, y cuando hablamos de divinidad, bendito sea el nombre de Jesús, cuando hablamos de divinidad, es una palabra griega, ¿no? La palabra griega seios, que significa parecido a Dios, divino, la divinidad suprema, Señor o Dios. Cuando hablamos de la divinidad, dice que nosotros no podemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra. No podemos pensar que sea escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios, el hombre no puede captar, no puede llegar a comprender la grandeza, la majestuosidad de Dios, el poder, la omnipotencia, la omnisapiencia, la omnipresencia, la majestad, los atributos morales y esenciales de Dios. No podemos llegar a comprenderlo. Dios es demasiado vasto, demasiado grande. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual nosotros creemos. Manifestándose en el Antiguo Testamento como el Padre, manifestándose en los Evangelios como el Hijo, y manifestándose desde la ascensión de Cristo al cielo y hasta estos días como Dios Espíritu Santo. Y lo tenemos que aprender a honrar. Y tenemos que entender que no es así. Dios se nos manifestó y estuvo con nosotros. Cuando a Jesús se le dio nombre y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo, alabado sea el nombre del Señor. En Romanos 1:20, vamos a ver. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la deidad, Dios nos hizo a nosotros comprenderla, pero a veces no entendemos. Amén. Amén. ¿Cómo dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, repítamelo por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Oiga, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para inventarse un muñeco de oro, de plata, de yeso. Nadie tiene excusa. Romano capítulo 1, ¿verdad? Verso 20, dice que nadie tiene excusa porque Dios manifestó su poder, su deidad. Ya Él se les reveló al ser humano. Pero el ser humano, ignorante, rechaza a Dios. Rechaza la existencia de Dios. Y lo que a mí me llama la atención es que muchas veces se rechaza a Dios y se abraza todo lo que es contrario a Dios. Porque si no existe Dios, no existe el diablo. Si no existe la bondad, no existe la maldad. Si no existe lo oscuro, no existe la claridad. Si no existe el cielo, no existe el infierno. Pero a veces, para llevar la contraria, creemos en todo lo que es contrario a Dios, menos en la cosa de Dios. Bendito Jesús.
Y nosotros estamos en un continente y en países donde eso es lo que pasa, donde eso es lo que sucede, que la gente aprueba todo, hasta la brujería, pero no quiere saber de Dios, no se quieren humillar. Ahora, con toda esta situación sanitaria, la gente ha reconocido más el valor y el esfuerzo humano y ha ignorado totalmente a Dios. Por eso yo creo firmemente en el nombre del Señor que todavía esto no ha acabado, que Dios no ha terminado, que todavía hay cosas que Dios va a seguir manifestando, que todavía hay cosas que Dios va a seguir haciendo. ¿Por causa de qué? Por causa de que la gente no hemos entendido y hemos vuelto a nuestra lamentable normalidad que teníamos antes. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice que la plenitud de Dios se mostró en Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Colosenses 2:9. Nosotros vamos a ver dónde está la plenitud, dónde se mostró la plenitud de Dios, de esa divinidad. Síganme. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Hermano, gracias a Dios que en los tiempos de Jesús no habían cámara ni video. Bendito Dios. Porque aún sin esas cosas, hermano, usted se da cuenta de la cantidad de películas de Jesús que se ha hecho. Y no está mal que honremos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero es una cosa impresionante. Y a veces incluso en esa ignorancia, a los actores que interpretan al Señor Jesús, a veces se hacen súper famosos y súper conocidos y súper admirados por hacer el papel, por representar. Nadie, ningún actor merece ese privilegio. Ahora, para enseñarnos el Evangelio, se han tomado personas. Y esa persona, lo más que tenían que hacer, una vez que interpretan un personaje como este, que interpretan al Creador de los cielos y de la tierra, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, es entregar su vida a Cristo. Y vamos terminando, gloria al nombre del Señor. No sé cuánto tiempo llevamos, pero bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y voy terminando, dice acá, el Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Escuche, todo lo que nosotros venimos hablando, todo lo que Pablo está explicando, lo está explicando con un fin, y es que la gente se salve. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué es pasar por alto? Aquí vemos, ¿verdad?, que el mensaje del Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Mira lo que Pablo dice. Pablo, cuando utiliza los tiempos de esta ignorancia, tenemos que darnos cuenta que Cristo vino a la tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se ignoró a Jesús cuando Jesús vino. Otra de las cosas que nosotros tenemos que dar cuenta, que cuando habla de pasar por alto, tiene un sentido de pasar por encima. O sea, dice la Biblia que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia en la cual los seres humanos imaginamos que Dios es plata, que Dios es oro, que Dios es piedra, que Dios es escultura, que Dios es imaginación de hombre. Esa ignorancia Dios la pasa por alto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los seres humanos se arrepientan. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que los hombres se arrepientan. Ese fue el mensaje de Pablo aquí. Ese es el mensaje de Jesús. Amén. Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento. Pedro predicó sobre el arrepentimiento. Pablo predicó sobre el arrepentimiento. Otros han predicado sobre el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un requisito para salvarse. Arrepentíos y convertíos para que seáis salvos. Si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no puede haber salvación. Si no hay arrepentimiento y si no hay conversión, no puede haber salvación. Entonces, voy terminando. Arrepentirse para con Dios, bendito Dios, entraña un cambio radical de actitud
y de conducta. Hay que cambiar la conducta y la actitud cuando uno se arrepiente. En el versículo 31, Pablo hace detallar esta verdad. En el Salmo 9:8 y en Romanos 2:3, la Biblia dice lo siguiente. Mi amada esposa que me está ayudando acá. Sí. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dese cuenta de una cosa. El versículo 31 hace detallar esta verdad. Mire, ¿qué es lo que el Señor dice acá? Mire esto. Él pasa por alto la ignorancia de los hombres, oye bien, en todo lugar. ¿Verdad? Ahora dice la Biblia que en los tiempos de esta ignorancia manda a todos los hombres. Yo, usted y todo el que no conoce al Señor tiene que arrepentirse para venir al conocimiento de Dios. Y dice que no solo todos los hombres, si usted me lo corrige, mi hermana, el verso 30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. No importa donde usted me esté escuchando, no importa quién usted sea, usted necesita encontrarse con Jesús. Dice que Dios manda, no le pide, no le suplica. Dios le manda a los hombres a convertirse. Por eso que le estoy diciendo, hermano, todo el que sirve a Dios de buena gana. Sirve a Dios porque verdaderamente ha podido entender quién es Dios. Dios se ha metido en su corazón, le ha dado entrada en el corazón, pero le dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sea en la loma, sea en el campo, de la tribu que sea, de la loma que sea, del pueblo que sea, de la ciudad que sea, del continente, de la nación poderosa, de los países subdesarrollados, tercermundistas, como dicen algunos. De todos los lugares, a todos Dios le dice que se arrepientan, porque todos venimos del mismo linaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, ¿por qué Dios quiere que en todo lugar la gente se arrepientan? Porque hay el establecimiento de un acontecimiento que nadie se va a librar. Ni este servidor, ni usted que me escuche. ¿Qué dice la Biblia? Dios establece un día en que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué Dios quiere que la gente se arrepienta? Porque hay un día en que nadie va a evitar, nadie le va a decir al Señor, no, yo no voy. Usted puede venir a la policía a su casa y tocándole la puerta y usted puede decir, no, yo no voy, o dile que yo no estoy aquí, o usted se esconde, pero con Dios no es así. El día que Dios viene a buscar, que mande a buscar a alguien a su presencia para pedirle cuenta por cómo vivió su vida aquí en la tierra, nadie lo libra. Ni doña Tatica libra a nadie. Así que aquí dice que Dios ha establecido en tiempo pasado. La palabra establecer está en pasado, por cuanto ha establecido un día en que juzgará en tiempo futuro. Lo que Él estableció está en pasado, pero lo que Él va a hacer está en futuro. Y entre el futuro y el pasado está el presente. Y en ese presente Dios está hablando contigo y conmigo en este día, aquí y ahora. Diciéndonos que Él quiere que el evangelio te ilumine en medio de cualquier oscuridad en la que tú te encuentres. Eso es lo que Dios quiere. Y termino ya mismo. Dice así, que Él ha establecido un día en que va a juzgar, pero Él no va a juzgar como juzgan aquí abajo. Él va a juzgar con justicia. Al mundo lo va a juzgar con justicia. ¿A través de qué medio? A través de aquel varón que fue designado, que Él designó. Óigame bien, el Padre designa al Hijo y por medio del Hijo entonces van a ser juzgados los hombres. ¿Que Cristo nos viene a acusar? No. Pero va a ser diferencia entre los perdidos y los salvados. ¿Cómo nosotros reaccionamos hacia Cristo? ¿Cómo nosotros reaccionamos hacia Jesús? Eso va a ser la diferencia. Aquí dice que aquel varón a quien designó, dando fe. Cuando escuchamos la palabra dando fe,
Aquí estamos usando una figura retórica. La palabra dar fe no es dar certeza de lo que se espera, ¿ah? Convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de dar fe, no estamos diciendo que te está haciendo ahora un hombre súper creyente. No. Cuando habla de dar fe, está hablando de dar credibilidad, de corroborar. Usted se da cuenta que en lo legal se dice, cuando se hacen documentaciones, se dice, yo doy fe de tal cosa. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que se reconoce que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que Dios da fe. ¿De qué? Da fe Dios. Dios da fe de que Cristo vino a la tierra. Y dice aquí que Él dio fe cuando le levantó de entre los muertos. Es más, aquí podemos ver una cosa. Aquí vemos la resurrección de Cristo. Y cómo la resurrección de Cristo es utilizada como argumento para aquellos que no aceptan al Señor. En el día de aquel juicio, el rechazo o la aceptación de Cristo va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia. Porque aquí dice que Él dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y dice la Escritura, para terminar, lo último que dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mire las reacciones que causa el mensaje de la resurrección. Esta gente creían, cuando hablamos de la resurrección, ellos, los griegos, creían que el alma continúa viviendo después de la muerte física, pero a la misma vez rechazaban la resurrección corporal de Cristo. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, ahí vemos todo el detalle que Pablo nos da en cuanto a lo vano que sería nuestra predicación y nuestra fe si nosotros no creyéramos o no creyésemos en la resurrección de Cristo. Entonces, podemos ver que cuando Pablo empezó a testificar sobre la resurrección de Cristo, podemos ver que no hay evidencia de que a Pablo, por ejemplo, allí le volvieran a dar la oportunidad tampoco de volver a hablar sobre la resurrección. Tampoco se nos dice a nosotros que él corrió peligro, que él fue el maltratado. Lo que sí nosotros podemos ver aquí es la reacción a la predicación que pueden tener la gente. Unos se burlaban y otros decían, otro día te vamos a escuchar. Y de esa manera Pablo sale en medio de ellos. Ahora el 34 dice algo que tiene que llenarnos a nosotros de gozo. Si nosotros vemos, el versículo 32 dice como si Pablo fracasó. Porque su mensaje, que tenemos un rato hablando de esto, si el mensaje que Pablo habló no hubiera tenido ningún efecto. Vemos aquí que dice que unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos. O sea, con menosprecio y con rechazo. O sea, nosotros que a veces predicamos el evangelio, hermano, nos sentimos mal. Pero ya Pablo, que admiramos tanto, que hablamos tanto de él, ya lo sufrió, hermano, años atrás. Los hombres y las mujeres de Dios, los misioneros, los siervos, los pequeñitos, han pasado de todo por causa de su fe en Jesucristo. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Nunca, aunque sea una persona a la que tú le ministres, aunque sea una persona que te gane para el Señor, aunque sea por una persona que Dios te tenga en un lugar o que te mueva a un sitio y me hablo a mí, nosotros tenemos que seguir creyendo, nosotros tenemos que seguir avanzando. Porque el mismo Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es Dios que lo da. Dios es el que hace. Y aquí nadie va a ser medido por la cantidad de gente que tenga. Aquí la gente va a ser medido y va a ser evaluado lo que hace en función de la fidelidad y del propósito con el cual Dios haya llamado a cada uno. Por eso no se mida con nadie. Dice que él salió en medio, unos creyeron, otros, óyeme bien, dice que aquí cambia. Dice que cuando él sale, más algunos creyeron. O sea, no hubo un fracaso. Dice que algunos, y de los cuales se mencionan a dos personas. Se menciona a Dionisio, el Areopagita, y se menciona a Dámaris. Y también a otros con ellos, que no se sabe quién eran. Pero de Dionisio se nos dice a nosotros que era uno de los líderes de allí del Areópago.
O sea, si usted ve, si Dionisio se convirtió, hermano, usted puede creer que por medio de Dionisio muchos griegos, muchos atenienses recibieron a Cristo. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. El evangelio es luz en medio de las tinieblas. Yo espero que este tiempo te haya sido de mucha bendición y de mucha edificación. Y en el nombre del Señor damos un abrazo desde aquí. Bendito Dios, te bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y ya sabes, sigue orando por nosotros para que Dios nos siga dando palabra. Ya tú sabes, la semana que viene, si Cristo no ha venido, pues continuaremos con la clase, gloria a Dios, que nos toquen hasta que Cristo quiera. Pero acuérdate, el evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayan visto, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente, y un abrazo para cada uno.